Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más determinantes, una que se extrae del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Es la historia de un momento clave, en un paraíso perfecto que cambió el rumbo de la existencia para siempre, la tentación y la caída en el jardín del Edén. Todo arranca aquí con esta frase que es potentísima. Fíjense, no hablamos de un mal abstracto. Hablamos de algo muy personal, la envidia. La paz, la felicidad que se vivía en el Edén era algo tan insoportable para Satanás que lo llevó a trazar un plan para destruir esa armonía. A ver, tratemos de imaginar la escena. El Edén, un lugar de perfección absoluta. Pero, incluso en este paraíso, había una advertencia muy clara. A Adán y Eva se les dijo que no estaban solos, que un enemigo estaba al acecho, buscando activamente la manera de hacerlos caer. La paz era real, sí, pero el peligro también lo era. Y aquí es donde la fuente nos da una perspectiva fascinante. La ley de Dios no se presenta como un montón de reglas restrictivas, para nada. Se presenta como el tejido mismo que mantenía el universo entero en armonía. Pensemos un segundo en esto. Una ley que, si se obedecía, garantizaba el equilibrio perfecto de toda la creación. Las opciones no podían ser más claras, y las consecuencias más definitivas. Era una elección, digamos, binaria, pero con un peso cósmico. Por un lado, la obediencia, que significaba vida y felicidad. Y por el otro, la desobediencia, que llevaba a la pérdida total, a la muerte. Así de simple y así de terrible. Y todo, absolutamente todo, se reducía a un solo punto, a una única prueba de lealtad, una sola prohibición. Lo interesante es que, según la fuente, los ángeles les dieron una advertencia casi táctica. El único lugar donde eran vulnerables, el único punto de ataque del enemigo, sería cerca de ese árbol. Ahora entramos en la estrategia del engaño. Satanás no se aparece como un monstruo, no. Elige el disfraz más seductor que se puede imaginar, una serpiente alada. Y ojo, descrita como una de las criaturas más bellas e inteligentes, con un brillo que deslumbraba. La belleza, pues, usada como camuflaje para el peligro. Y aquí vemos el primer error fatal. Un momento de separación que parece tan inofensivo. Sola, Eva se acerca al peligro. Y lo más revelador es su estado mental. Sintió el peligro, sí, pero lo ignoró confiando en su propia fuerza, en su propia sabiduría para enfrentar el mal. Una confianza que, resultaría ser su perdición. Mientras observa el fruto, una pregunta simple pero peligrosísima se empieza a formar en su mente. Y esto ya no es solo curiosidad, Es la primera grieta en su confianza, la semilla de la duda. Y claro, para el tentador, esa pequeña grieta es toda la oportunidad que necesita. A ver, observemos la técnica del engaño, es magistral. La serpiente no ataca de frente. Empieza con una pregunta sutil, que casi parece inocente. Pero está diseñada para hacer eco en las dudas de Eva, para que el mandato de Dios suene no solo estricto, sino completamente irracional. Y entonces, ¡pum!, llega la primera mentira directa, una negación total de la palabra de Dios. No moriréis. De repente la serpiente no solo cuestiona la regla, está ofreciendo una realidad alternativa, una en la que desobedecer no lleva a la muerte, sino a un despertar. Y esta es la carnada final, la promesa de trascender. Seréis como Dios. La serpiente no solo ofrece conocimiento, lo que hace es plantar una idea venenosa. La idea de que Dios les está ocultando algo, reteniendo egoístamente un poder que ellos podrían tener. Y en ese preciso instante, la mentira se vuelve mucho más atractiva que la verdad. Eva, convencida de que está a punto de alcanzar un nivel de existencia superior, da el paso que lo cambiaría absolutamente todo. Una vez que cae, Eva no se hunde en la desesperación, no, se convierte en la nueva agente de la tentación. La fuente describe su estado como una extraña y anormal excitación, casi como una fiebre, mientras busca a Adán ya con el fruto prohibido en sus manos. Para Adán el momento es de puro terror. El problema no es la fruta, el problema es ella. Él entiende al instante lo que acaba de pasar y se enfrenta a la posibilidad devastadora de perderla para siempre. Y en su mente se desata una lucha terrible. Por un lado, su lealtad a Dios con todo lo que eso significaba, por el otro, su amor por Eva. Al final, el miedo a la soledad, el terror de separarse de ella, pesó más que cualquier otra cosa. Y aquí es donde entra la racionalización, ¿no?
Ve a Eva, que parece estar bien, y se aferra a la posibilidad de que, tal vez, la serpiente tenía razón. Ojo, no es un acto impulsivo, es una elección deliberada de compartir el destino de ella sin importar el costo. Cualquier ilusión de haber alcanzado un estado superior se hizo pedazos al instante. En su lugar, sintieron un terror helado. La consecuencia no fue un castigo que vino de afuera, no de inmediato. Fue un colapso interno, una devastación del alma. La fuente habla de un manto de luz que los cubría, como una inocencia visible que, de pronto, se desvaneció. Y lo que quedó fue la desnudez, la vergüenza y un miedo que nunca antes habían conocido. La misma voz que antes les traía alegría, ahora los hacía huir para esconderse. Y cuando llega el momento de la confrontación, ¿qué encontramos? ¿Arrepentimiento? No. Lo que encontramos es el juego de echar culpas. Adán señala a Eva, y de paso, sutilmente a Dios por habérsela dado. Eva, por su parte, señala a la serpiente. La fuente identifica este momento exacto como el nacimiento de algo que, todos conocemos muy bien. Ese impulso de autojustificarnos en lugar de asumir la responsabilidad. Se acabaron las excusas. Era el momento de enfrentar las consecuencias. La autoridad divina entonces pronuncia 3 sentencias que iban a redefinir la existencia de todos los que estaban involucrados. Vemos cómo las consecuencias se van desplegando en cadena, ¿no? El juicio empieza por el instigador, la serpiente. Luego pasa a la mujer y finalmente al hombre. Y cada sentencia altera de raíz no solo sus vidas, sino también su relación con el mundo que los rodeaba. Con el camino hacia el árbol de la vida ahora bloqueado, su destino como mortales quedó sellado. El paraíso se cerró a sus espaldas. Fueron expulsados de ese hogar de inocencia para enfrentar un mundo que ahora estaba marcado por el sufrimiento y la lucha. Y aquí es donde la historia da un salto a través de los milenios y nos habla directamente. La fuente sugiere que ese argumento de la serpiente, que desafiar las reglas lleva a una mayor libertad, a un pensamiento más amplio, es exactamente el mismo razonamiento que se escucha hoy en día cuando se cuestionan los límites y las leyes morales. Pero la historia no termina con las puertas del Edén cerrándose. ¡No! Termina con una pregunta que mira hacia adelante, hacia el futuro. La pérdida del paraíso no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Y nos deja pensando, ¿cómo es que esta pérdida tan trágica sienta las bases para una promesa? La promesa de una futura restauración.